Bien, el día de hoy tenemos al pastor Saúl Bach Pot, que es pastor de la iglesia presbiteriana Ebenezer, y que él va a estar compartiendo el tema de la antropología, que tiene que ver con la doctrina de la naturaleza del hombre y la bioética. Así que él realmente es un tallerista, él es un conferencista, y vamos a tener la bendición de tenerlo con nosotros en esta explicación, y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso en esta preciosa hora. Muy buenas noches, amados hermanos, a todos los asistentes, buenas noches. Voy a pedirles que se acerquen en esa mesa, todos los de allá atrás. Esperaba iniciar con ustedes, con todo el grupo, y como ustedes ya vieron, hay una dinámica en la mesa y pensaba abrir con esa dinámica, así que allí está en la mesa. Recuerden que la bioética trata de la toma de decisiones, resolución de conflictos en la existencia humana. Así que, por ejemplo, frente a un proceso paliativo, tienes que tomar la decisión entre seguir dándole medicamentos, encarnizarse con el paciente o la persona, o suspenderlo, ¿no? O seguir desgastándome económicamente, emocionalmente, moralmente, físicamente. Por eso es precisamente esa dinámica es de toma de decisiones. Así que como equipo les voy a pedir que ustedes reflexionen esa dinámica que está en su mesa. Con dos movimientos ustedes le van a dar un resultado positivo, un resultado bueno a esa ecuación. ¿Sale? Es tan sencillo. Vean 5 menos 2. Vean, dice da 11. ¿Por qué da 11? Tengo que, con dos movimientos, dos alternativas tengo para la toma de decisiones. Así que, por favor, tómense su tiempo, dialóguenlo. Dos decisiones van a tomar para darle un buen resultado a esa ecuación. Lo mismo aquí, dos decisiones. Cualquier palito pueden mover. Solamente que dos palitos. Una vez que tomen una decisión, ya no pueden tomar más decisiones. Son dos decisiones que van a tomar. Así que razonen bien su toma de decisión y ejecútenla. Recuerden que hay que razonar las decisiones. Ya ven que ya movieron allí varios palitos. Tiene que ser bien razonado. Y la toma de decisiones, piensen que es una vida que están tomando allí. Piensen que es la vida humana y no hay para atrás. Es de vida o muerte esa decisión. Por eso solamente tienen dos decisiones. Terminen, me dicen, ya estamos listos, pastor. Recuerde, son dos decisiones, no más. Integren a la hermana para que piense con ustedes. Pueden modificar ese resultado. Ustedes solo dos movimientos tienen, pero para un positivo.
Todo se mueve, es la ecuación la pueden mover, cualquier palito pueden mover para hacer su resultado, cualquiera. Ninguno sale sobrando en esa ecuación. Siete. Ajá. Son 2 movimientos. ¿Cuánto le está dando acá? ¿Y ese palito qué hace allá? No, claro, no tiene que estar allá. Tiene que dar una ecuación correcta. Correcta. Una ecuación correcta. Bueno, yo no soy muy paciente. No es 5. Ese es 5, este era 2. Ustedes lo movieron. Ese era 2. Ese es 2. Aquí está, miren. Ok, hermanos, entonces me tendrán que pagar más caro como conferencista tallerista porque les voy a resolver el dilema. Y la bioética, hermanos, amigos, trata de dilemas, trata de resolución de conflictos, trata de toma de decisiones. Piensen que es una vida eso. Y con 2 decisiones ustedes van a resolver esa vida. Es por eso que traje esa dinámica, ¿sí? Para pensar no cuesta nada, pero hay que saber pensar. Pastor, buenas noches. Ayúdalos en esa ecuación, si puede ayudarlos. Tiene que dar un resultado, 2 movimientos, tiene que dar un resultado. Muy bien, voy a resolverlo. Voy a resolverlo para que entremos en el taller, solamente para entrar en el taller. Si tuviera más tiempo, lo resolvemos. Ahí está la resolución. 6 y 2 igual a 4. 6 y 2 igual a 4. ¿Estamos? 6 y 2 igual a 4. 6 menos 2 igual a 4. ¿Ya? Toma de decisiones. La bioética, estimados presentes, trata de toma de decisiones. Y hay que saber pensar antes de actuar. Antes de actuar. Cuando nos dieron un curso de capellanía, nos enseñaron algunas cosas que se me quedó muy claro. Alto, ¿no? Piensa, respira, ¿no? Piensa, actúa. 4 cosas como primeros respondientes nos enseñaron. Y es precisamente de eso se trata. Deténganse, respiren profundamente, piensen y tomen decisiones. Entonces, vamos a entrar con este tema en esta noche. Voy a poner un video, piénselo, vamos a reflexionar también en este video antes de entrar. Hay un tema que quieres traer y que no quiero que traigas y se te ocurrió traerlo y se me hace muy gacho y yo no debo creer en esas cosas. Sí hago drama por los pobres conejos que maquillan y las ratas que maquillan y todo. Ya sé. Es un tema complicado que demuestra los límites de la ciencia. ¿Qué no vieron el planeta de los simios? Pues yo creo que no. ¿Qué no vieron a Creyeron que era César, ficción. el chimpancé grandote que quiere romperles las narices a todos los humanos? Yo creo que no. ¿No vieron la primera versión de Charles Heston? ¿No? ¿No la vieron? King Kong, no lo vieron. No lo vieron. ¿Quién con? No lo vieron. Están esperando que nos lleven la Godzilla, changada a todos no. así ya de golpe. Sí, fíjate que científicos de distintas partes del mundo, sobre todo encabezados por un equipo de científicos españoles,
están haciendo experimentos, ojo, en China, esa es una parte importante que vamos a platicar. Sí, porque sus países no los dejan hacerlo. Exactamente. Y en China, si ya se comunica el famoso murciélago, pues ya. Sí. O sea, en China no es que estén científicamente más avanzados, sino que están éticamente más relajados, vamos a decirlo así. Venga, Y entonces- esa sí fue buena. Esa sí no fue, ¿no? están los chinos éticamente más, están éticamente más relajados. Me gustó. Están y es más cierto. relajados, Jorge. Son tantos que casi si experimentan con... Ay, no, ¿quién se va a dar cuenta que nos faltan 4? Pero no están experimentando con chinos, están experimentando con no, monos. pero por eso, si van en esta teoría, Pues sí. ¿qué puede 1.300 pasar? millones de chinos, ¿qué más da si nos acabamos cientos de monos? Fíjate que lo que hicieron es muy interesante. Estos científicos lo que hicieron fue tomaron embriones de una hembra mono, los fertilizaron con espermatozoides de la misma especie de monos, pero una vez que estaban fecundados, tomaron células de humano y las metieron en estas pelotitas para hacer una especie de quimeras o híbridos entre humano y mono. ¿Para qué? Eso es lo que te platico en la nota, porque son, dicen, los nuevos Frankenstein de la historia. ¿Hasta dónde llegaron? esto es una tradición de Gabriela. La semana pasada me lo platicó más mono y no está tan mono lo de los monos. Está poco mono. Sí, porque ¿qué fumaste? No, Sí. de verdad que es cierto. No, Jorge. es que no está padre, ¿eh? No sé. No, Es que- a ver, ¿Qué no vieron no el está planeta de los padre. simios, insisto? Es que no está padre. El argumento científico supuestamente es, y ahorita lo vamos a ver en la nota, El que me aminorar dice el dolencias de jueves la pasado, humanidad. cariño, Sí, cuando me lo sí, lo platicaste así adelantamos. como vas a una despensa para órganos humanos, cuando te hagan falta te preparo 2 intestinos, venga, que Así te es. falta un pulmón, te lo coloco. Dame 2 corazones, trabajan. No. Pero ¿sabes qué es lo grave? Que no estamos midiendo hasta dónde, porque imagínate hacer un sujeto intermedio entre mono y humano, una de las peores pesadillas de la ciencia ficción. Ahora podría ser real bajo... creo que esta nota es interesante porque plantea los límites éticos y morales en los que siempre vive la ciencia de frontera. Es que la ciencia es maravillosa y nos ha dado lo que hoy tenemos, pero si la ciencia caminara por un lado y los políticos por el otro, No. Imperios, ciencia y capital siempre van de la mano. esa es la bronca. Sí, ese es A el ver, problema. Si hacemos el camino de la lana, y por aquí va la lana, sigan siendo ricos, más poderosos, porque eso nos va a dar una riqueza tremenda y nos va a dejar hacer más cosas. Políticos, administren, no jueguen a cambiar en la vida, no son ustedes santitos de nadie de devoción, no jueguen a que le cambie la vida a un país. Administren la riqueza para que este país viva Mira. muy bien. Y los científicos, échele ganas, pero se juntan. Y esto es como Y no dice, necesariamente se juntan. Mira, yo creo que la historia se juntan los está- intereses económicos, se los intereses junta políticos. como dicen, se juntan las ganas de comer con las albóndigas y entonces hay todo para que me entiendan. Pero fíjate, hay un ejemplo muy Si el niño es interesante. guapo, ¿para qué lo peinan con gel? Dirían Exacto, por ahí. exacto. No, Gabriela, te pasas. Fíjate, yo creo que todos tenemos fresco en la memoria, y sobre todo por la nueva serie o la película estrenada en Netflix de Marie Curie, esta mujer científica que descubrió la radioactividad. Sí. Ella tenía las mejores intenciones. ¿Qué pasó después? La bomba atómica. Un equipo de científicos ha creado 132 embriones mezclando células de mono y humano en un laboratorio en China. Los investigadores han utilizado óvulos de hembras mono, los han fecundado con espermatozoides de la misma especie y tras 6 días de cultivo en el laboratorio han obtenido 132 diminutos embriones a los que se les agregaron células humanas previamente reprogramadas con un cóctel químico para ser capaces de convertirse en cualquier tipo celular, es decir, piel, músculo, hígado o corazón. El resultado, 19 días después de la fecundación, es una bolita mixta de 10.000 células con un porcentaje humano del 7%. La comunidad científica se refiere a estas estructuras como quimeras, pero ¿para qué crear Frankensteins? Los científicos involucrados recalcan que su verdadero objetivo es la creación de híbridos de cerdo y persona, con la meta final de generar órganos humanos en el ganado porcino. La Organización Mundial de la Salud calcula que se realizan 130.000 trasplantes al año en el planeta, menos del 10% de los necesarios. Cada año mueren decenas de miles de pacientes en lista de espera por un órgano. Estos nuevos órganos solucionarían el problema, argumentan los científicos. Otro objetivo es que muchos medicamentos prometedores se pueden probar en órganos con un porcentaje humano, creciendo en monos, y así acortar el tiempo de resultados para poder desarrollar y aprobar nuevos fármacos contra las grandes enfermedades que aquejan a la humanidad.
El hacer experimentos en simios exige cumplir con muchos lineamientos para demostrar que el sufrimiento que puedan tener estos animales está justificado, entre comillas, en nombre de acabar con los males que aquejan a la humanidad. Precisamente por la falta de una cosmovisión clara de el valor humano, hemos caído donde estamos. Por la falta de esa cosmovisión clara del ser humano. Es por eso que en esta noche pues hemos preparado el taller con ese objetivo particular, que es reflexionar sobre el valor de la... Y precisamente para cobrar ese que está rebasando los límites. Y siempre todo tiene límites. Entonces es importante de conducirse de forma, pues incluso de explotación de animales, incluso de explotación del hombre, y eso lo tocó el doctor Rosado la semana pasada, cómo cuando se desconfigura la visión del hombre, el valor del hombre, de la persona humana, entonces se cae en violencia de los derechos fundamentales. Es por eso que se tiene que tener equilibrios claros al reflexionar. Y ahí está mi cédula de metas. Ahí siempre pongo, tomaré notas de las palabras claves, frases importantes de mayor impacto, porque estoy consciente que más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Siempre con un estándar, buscando de que las personas que asisten a un taller, a un curso, salgan. El curso tendrá una nueva y amplia perspectiva cristiana, filosófica y científica del valor y dignidad humana. Tendrá nuevas herramientas argumentativas para dar respuesta a los desafíos culturales del momento. Y por otro lado, también será más consciente de la dimensión del beneficio o del daño colateral, ¿sí? Entonces, ahí estamos, y de hecho tienen algunos su manual, se los mandamos digital. El propósito de la antropología es hacer el mundo seguro para las diferencias humanas. Pues es importante reflexionar en esto. Y a Tomás Carlyle, un gran escritor, le preguntaron un día acerca de que cuál es su opinión acerca del hombre. Y él se paró y dijo: bueno, señores, mi opinión acerca del hombre es sinónimo a la de el pensador poético de las escrituras, de ese libro antiguo, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes, dice, han rebajado al hombre al valor de un renacuajo, dice, al valor de un renacuajo. Entonces, es obvio que este hombre estaba pensando en la pregunta que dice: ¿qué es el hombre? Y esa pregunta está tan manoseada que los filósofos de ayer, los teólogos también lo han planteado, los científicos lo siguen planteando. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Qué fue primero? Siempre sabemos esa pregunta filosófica, ¿verdad? ¿La gallina o el huevo? Siempre es importante pensar en esto, porque las bases de los pensamientos siempre surge de las ideologías antiguas o de las premisas antiguas de los grandes pensadores. Siempre, aunque sea mucho tiempo que ya pasó, siempre tiene vigencia. Y es ahí donde ustedes tienen que saber pensar, y eso es lo que vamos a pensar en esta noche. Y ahí los que tienen su manual, allí de cerca, si no ven mi cuadro, miren las diferentes diversas concepciones antropológicas. Primero, el elemento humano es razón, cognitivo, lo cognitivo, el razonamiento. Ahí está quiénes son los pensadores: Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, cogito ergo sum. ¿Quién no conoce esa frase en latín? Pienso, luego existo. El cogito ergo sum que le llaman. Y es allí, al hombre lo reducen a un ser racional, un ser pensante. Y luego pasamos en otra categoría de la perspectiva, que es voluntad o voluntarismo. El hombre como la voluntad de vivir
y ahí está el filósofo, el hombre como voluntad de poder ideal de superhombre. Y ahí surge Friedrich Nietzsche y ahí empieza a traer nuevas ideas. El superhombre, Dios está muerto, ¿no? Dios ha muerto. Entonces empiezan allí, el hombre está construyéndose, deconstruyéndose, reinventándose continuamente, pero es a través de las grandes ideas filosóficas. La definimos más romántica. ¿Han escuchado la frase que dice, si no es deseado, ¿qué dice? O véanlo como las frases que dice, los hijos tendrán que ser deseados. Y yo argumenté, si fuera parte de un deseo un hijo, entonces cualquier genio lo haría, porque no es parte del deseo. Hay mamás que quieren tener hijos, hay personas, matrimonios que quieren tener hijos y no pueden, porque no es parte del deseo. Pero es el romanticismo que está entrando en nuestra conciencia, ¿no? Sé feliz, es el romanticismo. Sé feliz, es mi derecho a ser feliz. Es el romanticismo de Jacobo Rousseau, el que escribió el Gran Contrato Social. Existir es sentir, dice él. Existir es sentir. Entonces el sentimiento es primero y no la existencia. Entonces hoy se está aplaudiendo más el sentimiento. El sentimiento. Lean ustedes todas las frases. Autonomía, el hombre para poder sentirse realizado, dignificado, entonces resalta algo que sabe hacer. Y ustedes véanlo en la red, aunque comió algo y le toma la foto, ¿no? Y desde ahí sale las premisas de las conductas del hombre, el análisis psicológico de nuestra sociedad a partir de estos aportes: naturalismo, biologismo, psicoanálisis. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Es cosmovisión humana. ¿Cómo nos piensan los hombres? ¿Cómo nos piensa la filosofía? ¿Cómo nos piensa la psicología? ¿Cómo nos piensa incluso la teología? ¿Cómo nos piensa la teología? Y eso no quiero hablarles mucho en lenguaje pastoral, pues ya de último, igual como dijo el doctor Rosado, vamos a apuntar algunas ideas, ¿no? Entonces ahí está, criterios para el estudio. Y ahí está trascendentalismo. Y es ahí donde nos ubicamos nosotros como pensadores cristianos. Este es nuestro pensamiento. De aquí viene el creacionismo teológico que le llaman. Diferencia esencialmente entre ser vivo e inanimado, lo que carece de alma, ¿no? Pero no hay nadie que causó al hombre. El hombre surgió de las bacterias, el hombre siempre está buscando lo que le llaman el arge o el principio causante de algo. Siempre el universo, la creación, el hombre, ¿cómo surgió el hombre? Siempre ha sido esa pregunta inquietante para todo ser pensante. Partidarios como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, los escolásticos. Y entonces ahí surgen los 4 principios. ¿Cuáles eran esos 4 principios? Recuérdenlos. Autonomía, justicia, ¿qué más? Beneficencia, no maleficencia, ¿verdad? Véanlo, son 4 principios fundamentales. Igual esta bioética tiene 4 principios fundamentales. Y ahí están los 4 principios fundamentales. Y eso es lo que a mí me dieron que yo dialogue en esta noche. Esos 4 principios fundamentales en la toma de decisiones frente a la persona, frente a un embarazo, frente a un paciente. A mí me tocó asistir a una persona. Les dijeron, ¿sabes qué? Lleva a mamá y cuídenlo, porque ya no hay nada más que hacer. 24 horas de vida le damos, dice la ciencia, ¿no? Y lo llevaron a casa. Los visito y ellos me dicen, toda la familia está reunida, les di acompañamiento y me dice, no sabemos qué hacer. El doctor nos dijo que no le demos agua porque si le damos agua se le puede ir al pulmón y muere. El problema es que la paciente está muriendo. Vean qué interesante es la bioética.
El problema es que el paciente está muriendo. Y si le doy agua, y si se muere en el momento que yo le dé agua, me voy a sentir culpable. ¿Qué voy a hacer? Entonces, vean cómo entran los principios morales allí. La toma de decisiones frente a una persona que ya está apagándose poquito. Si ustedes van a asistir a una persona así, ¿qué le dirían? No le des agua, que se muera de sed. De todos modos, es un dilema. Estás en contra de la pared. O le doy agua o no le doy agua. Entonces yo le dije, dele agua. Es una necesidad natural. Y si desde nuestro principio ético, teológico, decimos, y si muere, no sienta culpa, porque es parte del proceso natural. Bueno, tengo un amigo que acaba de fallecer su abuelita y él anda, ahorita que tomó ese punto, él anda que se siente algo triste, que porque su abuelita, su último deseo quería fumar, ¿no? Pero eso no es como digamos algo básico, supongamos, ¿no? Pero si fumaba, le dijeron algo, era algo como usted dice, le iba a perjudicar o tal vez iba a acelerar el proceso de ese punto que al final y al cabo iba a llegar, iba a fallecer la señora, ¿no? Y le dijeron, que el doctor le dijeron, no, absolutamente no. Pero ahí está el nieto, decía, dáselo porque es su último deseo, dice, al final y al cabo se va a morir, decía, ¿no? Pero realmente ese no es, el hecho de fumar yo veo que no es algo como básico, ¿no? Algo necesario. Algo necesario en nuestra vida, en nuestro organismo. Nuestro proceso nutricional. Ándales. Y en ese aspecto, ¿cómo vendría siendo? Exacto, es ahí en la toma de decisiones. Ajá. Usted está haciendo un raciocinio. Es importante el raciocinio que hace. No, yo creo que te tengo que cuidar, mi ética, vean lo importante. A mí, yo siempre asisto a personas y asistí a una persona y llegaba en su cuarto y todo lleno de nicotina y me dice, anda a comprar mi cajetilla de cigarro. Y le digo, mira, espérate, yo no vine a comprar tu cajetilla de cigarro. A él se le quebró el fémur y tenía yo que ir a bañarlo, cambiarle su clean bebé, bebía solo. Le estoy dando un acompañamiento humano, pastoral. Pero yo no estoy yendo a comprar tus cigarros, yo estoy viniendo a que tú tengas una calidad de vida. No puedo contradecir mis principios. Es por eso importante, nosotros en el trabajo que hacemos, descubrir entre lo necesario y el deseo. Siempre la persona está trabajando entre su deseo o su necesidad. ¿Es deseo o es necesidad? Entonces, distinguir y tomar decisiones. Yo siempre tomo decisiones respecto al deseo, respecto a la necesidad, ¿no? Deseo y necesidad. Ok, en el caso de la ética cristiana, bueno, hay principios, por ejemplo, dice el Señor cuando habla de la oración, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Entonces, allá la palabra necesidad se parece mucho a la palabra necedad, pero no es. Necesidad tiene que ver con algo que requiere el cuerpo, pero necedad ya es un capricho de la persona. Hay un principio que el apóstol Pablo también decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, en la cuestión de conveniencia, ¿qué es lo que realmente le conviene al ser humano? Y a veces no actuamos en base a eso, sino en base a sentimientos. Sí, exacto. Gracias, pastor. Sí, es importante, por eso los raciocinios. Yo abrí este momento con toma de decisiones y raciocinio. Por eso les puse una ecuación, pensamiento crítico. Porque ¿qué hago? Y como estoy choqueado por las emociones, entonces dice la teoría de las emociones que si en un momento de emoción se nubla mi razón y ya no sé qué hacer. Y pese que es tan sencillo la toma de decisión. Entonces es importante trabajar mucho allá. Entonces el principio, ahí está el principio, valor fundamental de la vida humana, el principio de totalidad o el principio terapéutico. Vea qué importantes son estos principios. El principio de totalidad, no ver al ser humano fragmentado, ver al ser humano total. Yo siempre digo de manera holística, de manera plena. El ser humano tiene emoción, tiene razón, tiene moral, tiene espiritualidad.
A partir de allí yo debo tomar mis decisiones terapéuticas. Y es lo que usted decía, ¿no? ¿Cuál es su necesidad fisiológica ahí? ¿Es necesidad fisiológica? No, no es necesidad fisiológica. Que él ya lo tiene como necesidad porque es un vicio, es otra cosa. Entonces, en vez de que yo lo ayude a bien morir, lo estoy ayudando, como sea, a sufrir. Desafortunadamente hoy en día que vivimos en la cultura de la muerte, de verdad, así es, se está ponderando mucho lo que el paciente desee y no se ve el bien íntegro de la persona en base a este principio moral. Desafortunadamente eso está surgiendo hoy en día y se están haciendo leyes que incluso pueden mandar a la cárcel a un terapeuta moralista o con principios básicos por no atender la última necesidad del paciente, repito, porque se pondera justamente eso, la cultura de la muerte, desechar al que ya no está sirviendo en esta cultura basada en lo que el hombre sirve o no sirve a la sociedad, ¿no? Ok, gracias. Es importante comprender esas ideas porque dentro del océano de ideas nos estamos moviendo. ¿Es romanticista mi sociedad? ¿No? Tú sé feliz, ¿qué te importa a los otros? Hay un principio moral privado y hay un principio moral social. Es importante eso. Mi derecho privado y mi derecho público. Siempre actuar en esas dos consecuencias. Porque libertad tiene límites. Y lo decía el doctor Raúl Rosado, ¿no? ¿Qué decía? Del gran benemérito de las Américas, ¿qué decía? El principio, ¿cuál es el principio? Para estar en paz. El respeto al derecho ajeno. Donde termina mi libertad, empieza mi responsabilidad. Y aún haciendo mi libertad, soy responsable de lo que yo estoy decidiendo. No puedo culpar al presidente, al doctor, a fulano, no, yo lo estoy decidiendo. Porque soy autónomo y la autonomía precisamente está mal interpretado. Hay un sesgo cognitivo allí en la autonomía o libertad. Hay una anfibiología, le llaman en filosofía, que por ejemplo dice, vean cómo lo piensa el joven su libertad. Ya voy a tener 18 años. Y yo siempre enseño eso. Le digo, mira, espérate, mientras más años tengas, más responsabilidades sociales tienes. Pero el joven, en su cosmovisión distorsionada de libertad, dice, voy a ser libre, ya voy a tener 18 años. Mas no sabe que hay más controles sociales, jurídicos. Entonces es importante interpretar bien la autonomía y es lo mismo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, principio de totalidad, el principio de libertad y responsabilidad. Véalo, mi libertad siempre es un dualismo, siempre es compañero de la responsabilidad. Y ponían un ejemplo, ¿no? Si yo me vuelo el semáforo, soy libre. Y los que hacen el paso de la muerte, aquí en Cozumel lo hacen mucho los chamacos, con su moto, ¿no? Paso de la muerte, me vuelo el alto y el otro está viniendo. Estoy afectando a un tercero. Entonces el uso de mi libertad conlleva responsabilidad. No solo yo existo. Y ahorita lo vamos a reflexionar un poco más adelante, ¿sale? Entonces, y el principio de socialización y de subsidiariedad. Vean que esto garantiza la toma de decisiones tanto del ser humano, que es paciente, como el actor, el médico. Ahí en el principio de subsidiariedad son principios que le dan algo de independencia al médico tratante, al profesional, y no estoy supeditado totalmente a ello y puedo tomar decisiones. Pero juntamente con la libertad del paciente. No solo yo voy a tomar decisiones, no solamente él va a tomar decisiones, sino es un trabajo de equipo. Ese es el principio de subsidiariedad y socialización. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esos principios? ¿Está claro? Ok, seguimos. ¿Qué es la persona humana? Ese es el gran debate. ¿Qué es la persona humana? Perspectiva filosófica. Persona humana es la sustancia que otorga unidad, conciencia a un individuo.
Ahí está. Y perspectiva jurídica se usa diferentes términos. ¿Cuáles son? Persona moral, persona física. Siempre ustedes van a escuchar esas palabras de persona. Persona humana es la mirada jurídica, hace alusión al sujeto o titular de derechos y obligaciones. Y es ahí donde yo planteo esta pregunta: ¿es sujeto de derechos el embrión humano o solo las personas, la persona embarazada? Porque ahí hay una dualidad, ahí hay un mutualismo. No solamente la persona que está embarazada o está en proceso de gestación tiene el derecho, es sujeto de derechos. Por eso, ustedes han escuchado que dice: es mi derecho, es mi cuerpo. Pero hay una dualidad allí y ustedes tienen que ver esa dualidad. Es por eso donde está la pregunta, y por eso quieren cosificar en la mente de la cultura de hoy la personita que está dentro de ese invisible, ese ser invisible que solamente se ve a través de rayos X, a través de todo el análisis clínico que se le hace. Entonces usted tiene que preguntar: ¿es persona? Si es persona, ¿tiene derechos? ¿No tiene derechos? Si no tiene derechos, pues entonces vamos a desecharlo como cualquier cosa. Vamos a desecharlo. Pero si es sujeto de derechos, entonces hay que defenderlo. Hay que levantar la voz como ciudadanos que somos. Pero si en mi cabeza pienso que es un producto nada más, es un conjunto de células, no es persona humana, entonces también cambia mi valor y mi conducta. Eso es lo que define esto, prácticamente la biología, ¿no? Entonces respondan ustedes: ¿es sujeto de derechos el embrión humano o solo la persona embarazada? Aquí hay un dualismo, hay una mutualidad aquí. Hay dos cuerpos. Esto invisible o apenas perceptible es persona humana o un mero bien común que pertenece solo a una de las partes de la procreación. ¿Es solamente cosa pública en el cual lo vamos a debatir jurídicamente? Entra moralidad, entra legalidad, entra buenos principios. Por eso es importante, yo les decía, los objetivos de esta noche es de que usted se vaya con argumentos, de que usted, si va a debatir o va a hacer apología con las personas, sepa distinguir esos conceptos que se manejan, ¿sí? Entonces, ahí está, preámbulo de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Por eso se dice que se quiere demandar a los jueces, porque están violentando un principio. Y ahí está: considerando que la libertad, la justicia y la paz, el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. ¿Es miembro de la familia humana ese cuerpecito o no lo es? Ustedes tienen que responder eso y defender eso. Son prácticamente principios para reflexionar. Aquí estamos para reflexionar y poder argumentar con claridad en los momentos históricos que se va desarrollando en nuestro siglo XXI. El peligro de una falsa visión de la persona humana. Véalo. ¿Qué pasa cuando yo opaco mi visión? Adelante, pastor. Y sí necesito un poquito más de claridad para poder defender mi postura, para poder irme con más amplitud y defender, si tengo que defender la vida. Entonces, ¿desde qué momento empieza a ser humano? Pues aquí veo el aspecto de perspectiva filosófica, el derecho jurídico y bueno, también yo creo que el bíblico, prácticamente. Claro. Entonces, ¿desde qué momento hay que defenderlo? ¿En qué momento comienza todo eso? ¿Y qué tenemos que hacer en ese aspecto? Porque bueno, ahorita para la sociedad, para las autoridades, para los ministros de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, es solamente una cosa, un montón de células prácticamente. Entonces, yo lo tengo bien claro, solamente estoy haciendo la pregunta porque necesitamos retroalimentarnos, necesitamos llevarnos algo más claro para que con posturas firmes podamos defender
¿Desde qué momento, desde qué instante prácticamente? Claro que creo que me toca tocar también esta parte en el momento que a mí me toque mi ponencia. Le toque participación. Allá atrás, ¿quieren hablar? ¿Quién quiere hablar? Sí, ¿desde qué momento? Es básico, desde la concepción. ¿Y cuándo se da la concepción? Cuando se unen las dos células, la célula femenina y la célula masculina. Esto es el espermatozoide y el óvulo. Justo en ese momento es la concepción, inicia la vida. Allá inicia la vida. Ese es el punto exacto. Científicamente está probado. Si hablamos de embriología, que es todas las etapas que lleva desde su concepción hasta lo que viene siendo la semana 42, semana a semana, día a día, va a haber pasos que va dando todo el desarrollo. Empieza la bipartición y todo eso es a través de qué cosa, porque no es el azar, es un proceso bioquímico que tienen las células que van enviando diversos mensajes y se van así formando los diversos órganos del cuerpo. Entonces vamos a tener que en cierta semana ya tiene el corazón, en cierta semana ya hay latido, en cierta semana ya el cerebro empieza a mandar mensajes, en cierta semana ya puedes ver respirando, etc. En diferentes momentos se van dando cada cosa, pero sí se puede sustentar científicamente que desde ese momento no es el azar. Las dos células al unirse empieza el proceso biológico. De hecho hay una doctora que fue a la Suprema Corte a explicarles a los jueces, hay un video de esto, donde ella les explica día a día, semana a semana, cómo se va dando todo esto, declarando lo mismo que estamos aquí debatiendo, que desde qué momento empieza la vida. Y entonces, de la dualidad que hay, la mujer es dueña de sus uñas, si se quiere extender las uñas, si se quiere pintar el pelo, si se quiere hacer un tatuaje, lo que quiera, es muy parte de su organismo. Pero adentro de ella hay otro organismo que también tiene derechos y está sustentado también en las leyes que se han firmado por todos los países, que hablan de los derechos de los niños y hablan de los derechos y la de las personas. Esa era parte de lo que pienso que es lo que, gracias, que se puede argumentar. Muy bien, gracias. El hermano es enfermero, ha tratado esos temas de igual. Quería también que, como decía, perdón, el señor, no tengo el gusto de conocerlo, también se puede comprobar en base a la genética, digo, no soy científico ni doctor ni mucho menos, de verdad, que cuando ya el óvulo ha sido fecundado, automáticamente ahí está toda la carga genética de lo que va a ser ese ser humano. O sea, ya es lo que ya está la carga genética ahí, ya está integrado todo, el color de sus ojos, el color de su cabello, toda la carga necesaria de lo que va a ser ese individuo en proceso de desarrollo. Si no se interrumpe, ya está ahí, y se puede comprobar en base a la genética, de verdad, en serio. Claro. Y sobre todo también que no llegará a ser un ser humano aquel que no lo es ya desde un principio. Okay. Es muy importante tener en cuenta esto. Es un ser humano, es un individuo de la especie humana, porque si no lo es desde ahora, no lo va a llegar a ser nunca. Y yo creo que también ya es algo más lógico de deducir, ¿no? En ese sentido, pero genéticamente se puede comprobar esto. Ahora, es importante, yo quiero que corrijamos nuestra visión. A veces no nos damos cuenta que los políticos están usando eufemismos al pronunciar su discurso. Y precisamente el eufemismo que usan es interrumpir el embarazo. ¿Por qué? Porque no se puede dar continuidad a eso. Entonces no es un interruptor, es una aniquilación, es una muerte. Entonces es importante, ¿por qué? Porque la dialéctica social tiene psicología. Entonces, yo te vendo el término interrupción. No, ¿sabes qué? Es
un crimen, es un exterminio de un ser humano. Entonces creo que tenemos que también nosotros modificar nuestra dialéctica, porque les hemos comprado el discurso barato que ellos nos venden y para eso estamos reflexionando acá. Creo que es importante el reflexionar, el meditar en lo que tú acabas de mencionar. Prácticamente la interrupción no existe. Son juegos de palabras que está utilizando la ideología de género prácticamente para decir la interrupción legal del embarazo, dice. Y los diputados y los senadores y bueno, las autoridades están cayendo en ese juego. Pero para reflexionar solamente, no se necesita una respuesta ni nada. Es para cada uno de nosotros. Claro. ¿Qué ha pasado en la sociedad que ahora se está permitiendo inclusive y en algunos estados permitiendo el aborto hasta los 9 meses prácticamente, o legalizando que no se criminalice prácticamente, cuando hay leyes internacionales que las protegen, o sea, se protege la vida desde el principio? Yo estoy muy claro de que desde el momento de la concepción, de que el óvulo fecunda, bueno, de que el espermatozoide fecunda el óvulo, existe la vida. Pero ¿qué ha pasado con la sociedad? Que no hemos levantado la voz conociendo esto. Ahorita estamos en un taller y yo creo que es importante ir retroalimentándonos para poder defender en algún momento la vida, porque algunos lo permiten a los 3 meses, otros a los 6 meses, y algunos están peleando derechos de matar a un ser humano hasta los 9 meses prácticamente, claro, porque ya no se les está dando el derecho como ser humano, sino como un montón de células solamente. Según ellos, vienen a tener derechos hasta el momento de su nacimiento, y eso no es así. Es para reflexionar solamente. Sí, ok, gracias. En cuanto a la pregunta que decía, ¿desde qué momento se empieza a defender? Yo pienso que ya dijeron de manera legal, de manera científica, ¿no? Pero uno como persona, de la manera personal, como mujer, ¿no? ¿Desde qué momento empiezo yo a defender esa parte? Creo que desde el momento que uno sabe que ya está embarazada es cuando empieza a defender. Así sea que cuando vas al médico te digan, solo es un puntito, te dicen, ¿no? Te dicen, solo es un puntito, ¿no? Desde ese momento yo siento que uno ya debe de empezar a defender, porque empiezas a cambiar tu forma. Si sabes que estás embarazada, dejas de, no sé, hacer ejercicio, levantar cosas. ¿Por qué? Porque ya lo empiezas a proteger, y tu pareja igual, de esa misma manera, protegen eso. Entonces yo siento que en cuanto a lo personal, así realmente lo personal, nada que lo científico, que nada que lo legal, ya es algo más como personal. Si tú sabes que ya estás embarazada, o sea, aunque sea un puntito, ya uno ya lo empieza a defender. Y a veces si te dicen, ¿sabes qué? Es un embarazo fuera de la matriz, te dicen, tienes que ir rápido al doctor y te lo tienen que quitar. ¿Por qué? Porque no lo debes dejar de crecer, ¿no? Porque pues en la actualidad, como dicen, ya hay muchos avances, hay muchos, ¿cómo se dice? Las máquinas que te dan y te pueden ver, ¿no? Pero hay veces que como dicen, son máquinas, ¿no? Yo siento que a veces hay errores, ¿no? Pues en mi caso sí me dijeron que yo tenía un embarazo fuera de la matriz. Me dijeron, vete ahorita y que te lo quiten, porque dicen, eso solo es un puntito, no es nada, ¿no? Y pues en mi caso yo no hice caso, no fui. Mi hija ya tiene 5 años. Entonces, pero exacto, porque no sí, yo entiendo esa parte médicamente, porque lo dicen los doctores, se basan en las máquinas y todo eso. Pero puede haber algún cambio, puede que sí o puede que no, es cuestión creo que es algo más personal. Y como dicen, todo esto nos sirve también de ayuda para pensar y analizarlo mejor de otra manera, verlo de otro punto de vista. Pues eso era lo que más o menos yo quería explicar, ¿no? Que es algo más personal para mí. Exacto. Por eso la bioética busca reflexionar y despertar conciencia. La ciencia tiene sus propios límites, ¿no? Y hay otro caso en Playa del Carmen, así, le dijeron, abórtalo, el niño viene mal. Y ellos dijeron, no, vamos a
protegerlo y cuidarlo, y hoy ya es un muchachito. Imagínense si tomas esas decisiones. Entonces es importante siempre consultar otras opiniones, no solamente la opinión de un doctor. Por eso siempre te dicen, ven diferentes opiniones y toma decisiones de forma consciente, de forma científica, con diferentes opiniones clínicas, ¿sí? Adelante. Hola, buenas noches a todos. Un gusto volver a estar acá en este taller. Pues yo solo quería comentar algo, porque sí es muy importante que nos vayamos bien convencidos de que en el momento que hay la fecundación es el momento donde inicia la vida humana. ¿Por qué razón? Porque la ciencia está medio loquita en su avanzar de la ciencia. Está siendo cada vez más, por un lado dice unas cosas y por otro dice otras. Porque, por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay embriones ya congelados, verdad? Y esos pues no los consideran humanos hasta el momento. Hasta el momento que algún científico lo implanta en el seno materno de una persona, o del útero, por así decirlo, ahí lo pone, en ese momento adquiere derechos y obligaciones. ¿Y por qué ellos otorgan derechos y obligaciones y no nos quieren otorgar a nosotros el derecho natural que tenemos, ¿no? Entonces, por eso quería que ustedes lo puntualicen muy bien, porque sí, también la ciencia y los derechos de todos lados otorgan ciertos beneficios a estas comunidades científicas que se dedican a hacer este tipo de implantaciones. ¿Y por qué a nosotros nos quieren quitar esta parte, no? Muchas gracias por su opinión. Bueno, ok, el pastor Salomón quiere opinar. Muchas gracias. Es un tema que involucra muchas emociones, ¿verdad? Porque realmente se trata de la vida. Y cuando se habla de la definición de la persona, creo que no desde el aspecto legal de derechos, sino de derechos, digo legales, sino de derechos, como decía el doctor, de un derecho natural que está inalienable en el hombre desde el momento de nacer, que ni siquiera te lo otorga el Estado, porque el Estado puede dar una definición de qué es una persona legal. Pero al momento de nacer tú recibes, incluso desde antes de nacer, el momento de la concepción, para nosotros es una persona, porque es un nuevo ser humano, un nuevo ser, está declarado allá, es un nuevo ser y es un ser humano, es una palabra completa, es un nuevo ser humano. ¿Por qué razón? Porque no es ningún animalito y no es tampoco del mundo vegetal. Porque si fuera así, que no es un ser humano, simplemente sería un ser. ¿En qué momento se convierte en humano? Ese es un problema, sería un problema grande para definir. Pero si es un nuevo ser humano, como lo dice todo lo que es los elementos que ya son científicos, pero que también involucran elementos sentimentales y otros más, porque no es solamente un elemento, sino estamos hablando de completo, espirituales, psicológicos, porque un embarazo no es solamente algo físico, sino que es completo, porque es un nuevo ser humano. Entonces, ¿qué es una persona? Es humana, es un nuevo ser humano. Así de sencillo. Y si es un nuevo ser humano, es objeto de derechos. Sujeto de derechos. Perdón. Sujeto de Perdón, estoy contradiciéndome. No, objeto es sujeto, perdón, de derechos. Sujeto de derechos. ¿No? Ok. Aquí mi amigo, como que si ya hoy esta noche vienen muy participativos y eso es bueno. A mí me gustan mis clases participativos. Adelante. Sí, inclusive hay una modalidad de tener bebés que es el alquiler del vientre. Y en el alquiler del vientre yo veía también que desde que la persona acepta llevar un bebé en el vientre, este bebé pues es increíble ver cómo adquiere ciertos derechos. Ahora sí, digamos, la que está portando ese bebé en su vientre no puede interrumpir el embarazo, no puede inclusive pues comer cualquier cosa. Hay una lista de condiciones que ella firma para poder llevar a este bebé. O sea, es increíble ver que en ese caso la ley otorga todos los derechos a ese inclusive embrión que se hizo de manera, digamos, no natural. A veces son como dicen, embriones, como dijo aquí el compañero, son embriones congelados, pero adquiere todos esos derechos. Y es increíble ver cómo pues en un embarazo normal
prácticamente no quieren dar los mismos derechos. Ese es el comentario. Exacto, porque se está cosificando y se está economizando. Se está cosificando y se está economizando, es decir, lo están llevando costo, beneficio, utilidad. Y ahorita vamos a hablar acerca de la ética utilitaria. Precisamente por eso meto un poco de ética utilitaria, para que ustedes comprendan eso, cómo por esta parte lo protegen y cómo en este lado que es natural, no. ¿Por qué? Porque aquí hay dinero y ahí es fecundación natural, matrimonios, ¿no? Así que aquí te vendo un producto y allí no, ahí se procesa de forma natural, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, ¿por qué? Porque estamos materializando las cosas y estamos buscando costo, beneficio, utilidad. ¿Cuánta utilidad trae esto? Si es la parte que viene en... Muy bien. El peligro de una falsa visión de la persona humana da como resultado un darwinismo cultural. ¿Cómo? Da igual, fascismo. El fascismo de Hitler. Los esclavos, personas que fueron explotadas. Los esclavos no tenían valor humano. ¿Qué es? No, simplemente es un productor de bienes. Es una persona que fabrica productos. Y entonces él se sienta en el suelo y el humano se sienta en buena mesa. ¿Por qué? Porque hay una distinción, hay un falso dualismo de persona humana. Y es lo mismo que se está repitiendo. Surge la pregunta, ¿está viniendo el darwinismo cultural en el siglo XXI? Reinventado, modificado, transformado por los nuevos ideólogos. Ustedes deben de preguntarse eso. Entonces, véanlo. El ser humano no es más que un sujeto de selección y cría si yo aplico la teoría del darwinismo. El darwinismo dice selección natural. En su manual ahí les tengo puesto algunos apuntes de qué piensa el darwinismo. ¿Qué dice el darwinismo? El darwinismo prácticamente dice, esto no sirve, hay que matarlo. Siempre va a haber competencia, siempre va a haber eliminación. Entonces esa es selección natural. Entonces, vea cómo viene, de ahí viene la raza aria, de ahí viene el hombre perfecto, buscar siempre la perfección y exterminar a estas personitas. Eso ha sido y eso siempre va a ser. Entonces ustedes tienen que pensar, ¿cómo estoy viendo a estas personitas? Las razas que se crean superiores prevalecen, dominan en nuestro contexto cultural. ¿Viven o se abortan? Y bajo el eufemismo que dice interrupción, no hay tal interrupción. Esa es una falacia cultural, ese es un engaño. Entonces hay que cambiar nuestro chip, nuestro diálogo para poder argumentar las cosas, ¿no? Entonces no existe criterio científico ni ético que permitan determinar cuándo una vida es de mayor o menor valor. Eso no lo olviden, no existe. Eso es invento de los nuevos momentos materialistas que se está viviendo. Entonces hay que mirar, ¿quién vale más? ¿Vale más él o vale más este? ¿Quién vale más? Entonces por eso hablamos de dignidad humana. Por eso estamos hablando, ¿qué es persona humana? ¿A partir de qué tiene un valor? ¿A partir de qué él existe y tiene un valor defendible, no solamente ante la moral, sino ante lo legal? Ante lo legal. ¿Por qué? Porque lo legal parece que está dirigiendo lo moral, cuando debería de ser lo moral que dirige lo legal. Entonces es importante mirar esa parte y a veces no lo reflexionamos claramente en estos momentos. ¿Algún comentario acerca de esto? Exactamente, es un eufemismo porque distorsiona la realidad del concepto que se está manejando. Y un argumento muy válido del por qué no aplica este concepto de interrupción, porque todo aquello que se interrumpe se pudiera reiniciar. Y el embarazo ya no se puede reiniciar una vez, entre comillas, interrumpido como lo están manejando. Entonces, creo que también es algo para razonar del por qué, como decía usted, no aplica este eufemismo de interrupción del embarazo, ¿no? Y es una manipulación ideológica. Psicológica, social. Psicológica, exactamente, también. En los expedientes médicos, porque son documentos legales, allá no dice interrupción del embarazo, allá textualmente dice terminación del embarazo.
Porque no hay, como dice el término, no hay una manera de que digas, vamos a poner stand-by y en 3 meses vuelves y te vuelve a embarazar. No, no existe. Y te lo activo otra vez, ¿no? No, no hay. Por eso, pero allá, como es un documento legal, el término correcto que se aplica es terminación del embarazo. Gracias. Muy ricos sus comentarios, muy excelentes sus comentarios. Si seguimos así temprano nos vamos a ir. Retorno del maltusianismo, control poblacional agresivo y destructivo. Pensemos un rato acerca de los economistas. ¿Qué tiene que ver la economía con el momento de hoy? Malthus es un pastor, un teólogo y también se dice que se ordenó él, ¿no? Es anglicano y él en su momento histórico él vio la necesidad de la Segunda Guerra Mundial y empezó a pensar. Pero quiero también aclararles que él originalmente nunca estuvo de acuerdo con el aborto. Él hablaba de una moral. Él hablaba de madurez respecto a las parejas, que maduren las personas y luego se casen y tengan hijos. Y luego también hablaba acerca del el aspecto ético del celibato, por así decirlo, ¿no? El control moral de los deseos. Y me gustó la parte que el doctor exponía la semana pasada, porque dice, los seres humanos procrean, ¿verdad? No se reproducen. Y es importante entender eso, porque él también lo reflexiona. Malthus lo reflexiona. Malthus dice, espérate, solamente los animalitos se reproducen. El ser humano procrea. Entonces el ser humano es inteligente y sabe tomar decisiones. Sabe cuándo y por qué lo quiere. Pero no sabe, por eso yo manejo mucho la dialéctica, analizo la dialéctica y veo que me están vendiendo pura chatarra de lenguaje. Y tengo que saber distinguir y filtrar esa chatarra de lenguaje que los políticos nos venden o la ideología nos vende, ¿no? Entonces, vamos a pensar un poquito sobre esto. Malthus, 3 posiciones del utilitarismo. ¿Y qué queremos decir con Malthus? Malthus prácticamente, él dice, hay una necesidad y hay que reducir la población. Y a partir de allí se empiezan a vendernos pocos hijos para darles mucho. Y empieza que anticonceptivos, que esto, que lo otro, pero aún en los análisis de bioética dicen que la sobrepoblación es un mito. Es un mito. Y empiezan a dar estadísticas, empiezan a analizar y dicen, no, la razón de la pobreza, porque es el primer argumento que dan los abortistas, la pobreza. Y la pobreza no se soluciona abortando, la pobreza se soluciona actuando con responsabilidad. La pobreza se soluciona repartiendo los bienes correctamente, con buenas leyes, no asesinando infantes. No obstante, nos han hecho creer otra falacia social que abortando, matando, aniquilando. Es más negocio eso, es más economía. Entonces es importante pensar en esto. ¿Por qué? ¿Por qué 3 posiciones utilitaristas? El utilitarista piensa costo-beneficio, utilidad. Es bueno aplicarlo al mercado, es bueno aplicarlo a los negocios, pero cuando lo aplico al desarrollo del ser humano, allí entonces tengo que cosificar al ser humano para poder aplicar esa ideología de la utilidad. ¿Cuánta utilidad me da abortar? ¿Cuánta utilidad le da a la persona en crear vientres rentados? La rentabilidad, ¿cuánta? ¿Cuánta utilidad le puede traer a una persona que está creando refacciones humanas? Porque allí no se lo van a repartir al pobre. Es una utopía de que sí, el pobre está haciendo cola para que le den un riñón, que le den un hígado, que le den un corazón. No, eso cuesta dinero. Por eso es importante pensar, entonces solamente me están terapiando, me están diciendo, ¿sabes qué? Voy a crear una refaccionaria, una tienda de riñones, de corazón, de hígado, para que, como dice, la calidad de vida, pero ¿de quiénes? Del rico.
del que pueda pagar, del que pueda costear eso. Pero el pobre seguirá siendo pobre y seguirá estando sin su riñón deseado. Es importante reflexionar la economía, reflexionar la utilidad que piensan estos. El utilitarista egoísta, cada quien debe actuar de acuerdo a o con su propio interés, promoviendo para ello lo que es bueno y ventajoso para él. Y es precisamente la premisa que manejan actualmente los políticos de forma internacional. Esa premisa, la primera premisa: ¿qué interés tengo? ¿Qué me motiva? ¿Qué me impulsa este desarrollo? ¿El bienestar del ser humano o simplemente el bienestar de mi bolsillo? Usted debe de pensar en eso antes de, sí, pues vayamos a tener un riñón nuevo. Es una utopía. Tú vas a morir igual que ayer que no existía el riñón. Yo no tengo ni para comprarme un riñón, ni siquiera para repararme los dientes, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo voy a comprarme un riñón? Es importante mirar esa parte. Usted tiene que analizar fríamente esto, no solamente románticamente, porque Rousseau nos hace pensar románticamente. Sentir es existir, y eso es lo que nos están diciendo, y es lo que hemos analizado. Entonces, teoría teleológica. Telos analiza el fin. El fin justifica los medios, cuando debería ser a la inversa. El medio debe justificar el bien, el fin. Tengo que pensar a la inversa, porque a veces me dicen, Maquiavelo dice, el fin justifica los medios, entonces mátalo, porque está justificando. Mátalo. Vamos a tener más dinero vendiendo órganos, vamos a tener más dinero produciendo, que un desarrollo natural. El fin justifica los medios. Pero si usted piensa en esa frase de que el medio debe justificar bien el fin, ya es otra cosa, cambia. Entonces ya tengo límites para actuar. Es decir, este medio realmente alcanza ese bien que ya me fijé para mi sociedad, para este pueblo que sufre, que está en miserias, o simplemente es mi propio fin egoísta, mi propia utilidad. Entonces hay que detenernos a pensar en esto. Y utilitarista altruista, este es un poco moderado cuando se trata de conciliar el bien individual con el bienestar social. Trata de un equilibrio, buscar, es más moderado. Es importante analizar esas éticas y ver cómo se están implantando, se están desarrollando, porque esa es la base de la economía, esa es la base de la política. Todos están pensando de esta forma. Recuerde, los grandes pensadores determinan las premisas, los pensamientos, la directiva de las decisiones sociopolíticas y económicas. Entonces hay que aprender a pensar a estos hombres para poder también argumentar. ¿Algún comentario aquí? En esta sección es sobre el tema de la ética y el gobierno. La razón porque estamos entrando en un periodo que, bueno, algunos le han llamado la cacocracia, que quiere decir el gobierno de los malos. ¿Por qué el gobierno de los malos? Porque detrás de eso no hay ética, sino que existen intereses secundarios, intereses oscuros como los que estamos viendo. Por ejemplo, en el caso de Malthus, por ejemplo, no estamos en contra de los avances científicos porque, por ejemplo, él da una aportación muy buena que se aplica primeramente al tema del cultivo para mejorar la producción, porque toda su investigación inicial tiene ese fin, para mejorar la producción, y se van aplicando todas esas técnicas de mejorar la calidad de los productos y se empiezan a trabajar y a tratarse las plantas y la producción empezó a mejorar. Pero ¿qué pasa cuando viene ya la aplicación a la estructura social? Entonces ya se empieza a hacer prácticas con seres humanos y podemos decir que aquí se cumple lo que dice la Biblia, ¿no? La ciencia del bien y el mal. Es decir, el avance científico es correcto, el problema es la ética que está detrás, y por eso es muy importante el tema de la bioética. En este sentido lo considero, porque si no vamos a caer precisamente en lo que ha desembocado
esta cuestión de maltusiana, ¿no? Actualmente con el tema de la reducción, que a lo mejor la aportación que Malthus da no es la forma en que ahora se está utilizando para hacer la experimentación en la estructura social, como una arquitectura social, reingeniería social le llaman. Gracias, pastor. Sí, es interesante reflexionar, detenerse a reflexionar, creo que pidieron la palabra por ahí, ¿verdad? En esos temas, investiguen un poco más sobre Malthus y van ustedes a crecer en su filosofía, su concepción de la economía y de la política. Adelante. Sí, mire, pues mi aportación que voy a dar un poquito acá sobre estos temas, porque realmente cuando nos ponemos a hablar en el plano del aborto, pues todo lo que nos puedan decir a favor de eso, pues nosotros estamos mal, no sabemos que eso es algo mal. Pero sí en esto, como decía acá el compañero, por ejemplo, yo lo veo ahorita con las vacunas COVID, ¿no? La vacuna COVID pues salió y ahí sí, el fin justificó los medios, porque en algunos países se ha impuesto el ponerse la vacuna como una ley, ¿no? Y aunque la gente piense que es algo malo, ustedes vieron que de por sí bajó los índices de mortalidad la vacuna. Entonces, yo creo que las políticas bien implementadas, con ética y profesionalismo atrás de ellos, creo que sí han hecho también que de cierta manera evolucionemos como sociedad, vaya, ¿no? Pero cuando están mal aplicadas, lejos de ayudarnos, nos retroceden a los peores momentos de la humanidad, vaya, ¿no? Muchas gracias. Ok, y vamos a hacer un ejercicio antes de entrar en un video que tengo y vamos a reflexionar también en eso. Sin dudas el legado de Justina es sumamente importante para nuestro país. Estamos hablando de esta chiquita que lamentablemente cuando tenía 12 años perdió la vida, murió esperando la llegada de un corazón que finalmente no llegó, pero que en su paso por esta vida deja una huella imborrable. Sí, y ahora su familia, específicamente su papá, recorre el país con jornadas de concientización, con algunas acciones directas que tienen que ver con continuar, no quedarse así porque falta bastante para estar a la altura de un país que pueda jactarse justamente de tener una buena cantidad de donantes dentro del sistema. Ese es el tema, el sistema está preparado. Más de una vez hemos escuchado a Jonás Braco, uno de los responsables de las ablaciones en la ciudad, hablando justamente de que no todas las ciudades y no toda la estructura del sistema de salud está adecuada para esto, y ahí es donde está enfocada la lucha. Sí, y hay que hablar también y recordar lo que significa este legado. Antes de la ley Justina, las personas que perdían la vida, que fallecían y que no dejaban por expreso que querían ser donantes, de por sí no eran donantes. Claro. Se tenía en cuenta lo que opinaba la familia, pero no eran donantes. Ahora la carga de pruebas, si se puede llamar de una manera, se invirtió y todas las personas somos donantes a menos que expresemos por escrito el consentimiento de no serlo. El papá de Justina está llevando a cabo en algunos lugares la acción de buscar la posibilidad de que entre el Estado y acciones privadas se construyan hogares y también recuerdos o lugares donde por supuesto se trabaje y se fomente este tipo de acciones. Es hermoso enterarte que hay más trasplantes porque hay más gente que se salva y más gente que tiene oportunidad de mejorar su calidad de vida. Y hay menos cantidad de gente que va a pasar por lo que pasó Justina. Entonces, ahí eso me siento muy bien. Lo que pasa es que entiendo que todavía falta, porque en la Argentina se mueren no menos de 6 personas por día promedio porque no le llega el trasplante. Entonces, cada día que pasa, recién leí una estadística, no sé bien de dónde viene, que está diciendo que hay una persona menos que se muere por día en la Argentina por el tema del trasplante, pero todavía se siguen muriendo 6, entonces falta un montón. La cantidad de donantes por millón de habitantes de Argentina fue 15,75, un récord histórico en 40 años de trasplante. Pero si lo comparás con los 40 y pico que tiene España, el país líder en el mundo, y estamos muy lejos todavía. Entonces, y eso en realidad está directamente relacionado con personas que se puedan salvar la vida o no. Entonces, por un lado me siento muy bien, pero por otro lado entiendo que hay que seguir haciendo un montón de cosas. A ver, el dolor y lo que la extraño, Justina, crece día a día. Yo la extraño cada vez más. Me duele cada vez más no tenerla. Veo fotos de ella y por un lado me generan un dolor tremendo, que quiero tenerlo porque me hace sentir que está conmigo, con ese dolor, pero también me acuerdo de cosas hermosas y lindas y trato de ganarle ese dolor, esa angustia con amor. Y para mí el amor es hacer. Todos nosotros nos vamos a morir un día de estos. Y bueno, más allá de lo que hayas hecho en tu vida, le estás dando la oportunidad a otra persona que pueda continuar con la vida.
Y estamos en el mes de la donación de órganos. El mes de mayo es el mes de la donación de órganos, porque el 30 de mayo es el Día Nacional de la Donación de Órganos. Entonces, espectacular que hablemos de esto en el mes de la donación. Todos ustedes mueren y al final del día terminan siendo cosa pública, utilidad pública. Esa es la ley de Argentina. Esa es la ley Justina. Todos, al menos que expreses lo contrario. Y yo estaba tomando un curso de tanatología hace unos días y la psicóloga decía que incluso cuando vayas al manden el cuerpo de de la persona de tu ser querido, dice ¿qué le gustó? Ni le quites el bigote o la barba, porque puedes afectar emociones, ¿no? Entonces, imagínense, usted no escribió, no expresó de que su familiar no es sujeto donante. Se le olvidó porque tiene problemas, tiene situaciones, está ocupado en eso. Pero en Argentina, usted al morir es cosa pública, es bien público. Pueden disponer de tus órganos. Por eso, aquí está el debate. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es bueno? ¿Es malo? Cuenta mucho, pastor, nuestra educación como mexicanos. Yo trabajo mucho con americanos y nuestra cultura de mexicanos es muy apegada a la familia, pero no es apegada a los amigos. El americano piensa muy diferente. El americano piensa más en los animales, piensa más en los amigos, piensa más en todo y pues desgraciadamente piensa menos en su familia. ¿Por qué? Porque su familia lo tiene seguro. Ahora en México, pues sabemos que es un país, amigos, con todo respeto para las autoridades, es un país corrupto, ¿no? Y aquí todo se mueve por dinero, ¿sí? Hablábamos anteriormente, en el bloque anterior, hablábamos de que para donar se necesita dinero, o sea, solamente los ricos pueden aceptar o pueden comprar un riñón. Argentina no tiene esta costumbre, no tiene esta cultura. Argentina es altruista de nacimiento y ellos son más educados para salvar una vida. Yo creo que aquí cuenta mucho la cultura que tenemos, ¿no? Nuestro gobierno, nuestra cultura y nuestras costumbres. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué les parece? Porque esto va a venir en México, tarde o temprano va a venir. Yo creo que ese fue un caso que llegó a motivar, así lo entiendo, que se proyecta la ley. Como acá se hizo la ley Olimpia, porque alguien publicó las fotos de una persona, etcétera, ¿no? Y se publicó esa ley, ¿no? Ahora, esta ley que, como bien dices, va a hacer que todos seamos sujetos de algo, no es que sea buena por sí misma. O sea, ¿la donación es buena? Sí, sí es buena. ¿Por qué? Porque ayudas a alguien. De esa manera es bueno. Más, ¿en dónde está el engaño o el gancho que le ponen? En que lo vuelven obligatorio. Exacto. Allá está el verdadero gancho. En México hay la ley de la donación, sí existe, es voluntario. Tú portas en tu cartera, a ver, de la institución donde yo vengo, se daban esas tarjetitas, tú firmabas la tarjetita y ponías si deseabas ser donante y lo cargabas en tu cartera. El día que fallezcas por un accidente, lo que sea, en tu cartera aparece ese documento y entonces, listo, pasabas a ser sujeto de donación. El caso yo no lo veo totalmente bueno porque obliga y luego, como le he dicho en algunas ocasiones a mi mamá, el que tú no sepas una ley no te va a hacer que no te la apliquen. Y los que legislan no están obligados a decirte, mira, ahí está la ley nueva que publiqué. No. Nosotros deberíamos de tener esa cultura. Sí, no, y esa cosa de tratar de informarnos siempre, pero no lo hacemos. ¿Entiendes? ¿Quiénes estudian la ley? Los que la manejan, los abogados, los ministros, y aún a veces ni ellos saben qué es lo nuevo que se publicó.
Imagínate nosotros que ni siquiera estamos en esas ramas, ¿no? Entonces, este concepto puede parecer bueno, pero tiene un gancho. Como siempre, lo que dijiste hace un rato, ¿no? Parece bueno, me lo envuelven como el envoltorio de regalo, muy bonito, su lacito, pero adentro trae su que ver, ¿verdad? Okay. Su laguna jurídica. Ok, el pastor Salomón quiere hablar, dice, no sé, perdón, que iban a volver, ahí iban a atarantar aquí al facilitador el micrófono. Yo creo que la ley es buena, pero mala prácticamente, lo decían hace un Bueno, momento. es ambivalente usted. ¿Es ¿Por buena qué? o mala? Bueno, el altruismo es bueno. El altruismo es bueno. Hacerlo ley para todos es lo malo. ¿Por qué? Porque ya te están cosificando prácticamente. Tú ya no, bueno, definitivamente ya no tiene voluntad, pero tus seres queridos prácticamente. Entonces, ya te están viendo como un producto de mercadeo prácticamente, en el aspecto de estés de acuerdo o no estés de acuerdo, ¿cierto? Tenemos que informarnos. Entonces, y yo no pienso que lo hagan por altruismo. Recuerden que ahí fue el primer lugar, bueno, en Latinoamérica, donde se legalizó el aborto a nivel nacional prácticamente. Entonces, están viendo como cosa al ser humano. Entonces, ese es el punto. Parece bueno, pero tiene muchas aristas, no una, muchas prácticamente. Gracias, pastor. Yo creo que sí, hay que analizar los pros y los contras de las cosas. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo entro y hay ahí un millonario que está esperando el riñón y yo no estoy en proceso paliativo, pero como ya vendieron, ya vieron que hay lana allí, entonces ¿sabes qué? Vamos a darle matarile a este sujeto porque es un posible donante, porque hay lana de por medio. Entonces tiene sus pros y sus contras, sabiendo que las leyes caen o son formuladas por corruptos. Y yo no pido disculpas a los políticos, yo se los digo, ¿sí? Son corruptos y eso se ve. Esa es la cultura que prevalece. Muy bien, esta mañana yo publiqué una nota del barón de Montesquieu que dice: no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. Cuando perdemos nuestras libertades, que es prácticamente este movimiento, lo que está haciendo es agarrando nuestras libertades y dando prácticamente la tutela del Estado en todas las áreas, no solamente en este caso que se está presentando, que es el cuerpo humano y la autonomía humana. Ya no tengo ya ni derechos. Desde luego que, como decía el pastor, estamos a favor de la donación de órganos y podemos ayudar a salvar vidas, y añado esto porque hay sectas quienes se oponen completamente al tema de la donación de sangre, de la transfusión de sangre. No es comer sangre, no, sino transfusión de sangre, no digestión de sangre. Y aquí es algo muy importante porque el Señor Jesucristo, por ejemplo, decía: ninguno tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y ahí es interesante cuando vas al original griego, porque la palabra vida que se utiliza también se traduce como sangre. Ninguno tiene mayor amor que si haces una traducción muy literal, es que uno ponga su sangre por sus amigos, hablando de sacrificio y de amor. Entonces, algo que contradice totalmente esta secta. Pero la autonomía del ser humano debe de respetarse bien, como decía el pastor, porque si no ya estamos en una tiranía que se está ejerciendo desde el Estado y prácticamente ya se pierde el valor de la vida humana. Gracias. Por eso es importante reflexionar la jurisprudencia, que es la jurisprudencia de derecho privado y derecho público. Siempre ese dualismo: es mi derecho privado, es mi derecho, es mi existencia. Yo se lo digo, yo soy altamente altruista. Yo soy el primero que va a donar sangre. Yo mismo se lo he dicho a mi esposa: si muero, dona todo mi cuerpo. Yo no tengo problema por hacer eso.
Pero el principio aquí tiene que ser desde tu propia autonomía, que no me imponga nada y que yo sé a quién voy a beneficiar, ¿no? ¿Por qué? Porque es objetivo. Yo sé que no me van a cosificar y no me van a llegar en el mercado, ¿no? Y a ver, se vende aquí un corazón, se vende aquí un riñón. No. Yo sé que quiero beneficiar a alguien. ¿Quién se va a beneficiar? Entonces tiene que ser objetivo, tiene que ser con un fin, ¿no? De ayudar, no de enriquecerse. Ese es el principio que debatimos. No estamos opuestos a la donación. Queremos, como dice, hacer eso, pero hacer el bien, bien. Hacer el bien, bien. Es un principio ético. Y recuerden que el utilitarismo tiene dos principios: hedonismo y eudemonismo. ¿Y qué es esas palabras? El hedonismo es el placer y el eudemonismo es la felicidad. A partir de allí ustedes observen a su sociedad. Buscan el placer, buscan la felicidad. Y todo eso se está gestando dentro. Y todas las expresiones que vienen de las ideologías es eso que abanderan: el placer. El placer como fin del hombre. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI se formuló la frase que dice: el hombre es el justo medio de todas las cosas. Contrario a la teología, contrario al pensamiento teológico, filosófico, incluso de muchos filósofos. El justo medio de todas las cosas no es el hombre, es Dios. Los trascendentalistas dicen eso, pero el mecanicista dice lo contrario. Dice: no, tú solamente eres un objeto, así que vamos a placer, felicidad. Pero siempre va a haber otro dualismo. ¿Cuál es ese dualismo? Dolor y sufrimiento. Y ustedes escucharon que dijo el papá de la niña: ya hice esto, pero sigo sufriendo. Ya sigo sufriendo. Entonces, pues, ¿qué quería? No quería ser feliz, pero sigue sufriendo. Entonces ustedes tienen que ver ese dualismo. Placer, no toda felicidad, no todo placer termina en felicidad. Y por eso está otro principio filosófico, el justo medio, que le llama Platón, Sócrates. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando, si no me está dando placer, entonces se convierte en displacer, en sufrimiento. Y eso es lo que se está debatiendo y se está sufriendo en la sociedad, porque el hombre está buscando su placer, su felicidad, y buscando su propio placer termina aniquilándose y aniquilando a su prójimo. Entonces es importante reflexionar, hacer eso: derecho privado, derecho público. ¿Hasta qué grado tiene potestad el gobierno sobre mi cuerpo? Porque se está metiendo dentro de mi derecho privado, si se dan cuenta. Está invadiendo mi privacidad. Incluso hoy se está hablando de la libertad de conciencia, porque está invadiendo mi privacidad. Entonces es importante que usted, ahora ya entendí, esa libertad de conciencia en el artículo 24 de la Carta Magna tiene relevancia, porque es derecho privado. No me puede obligar a creer cosas él. Yo tengo un derecho individual, tengo una ley en mi conciencia. Y Pablo también lo dice, el derecho natural que le llamamos. Entonces es importante aprender esos dualismos que está en la Carta Magna y poder ponderar esas partes también cuando debatamos o nos sentemos a dialogar con las personas. Conclusión: lo lícito no siempre es ¿qué? Humano. En filosofía hay dos cosas: el acto humano y los actos del hombre. Los actos humanos y los actos del hombre. Siempre va a haber ese dualismo o ese maniqueísmo que le llaman, ¿no? Entonces, por eso, lo lícito no siempre es humano, y el pastor lo citaba, ¿no? Todo me es lícito, mas no todo edifica, mas no todo construye a mi sociedad, mas no todo construye al ser humano. Lo cosifica, lo destruye, lo hace inhumano. Entonces, eso yo tengo que pensar. La persona humana
es una unidad, un todo, y no parte de un todo. Desde el momento de su concepción hasta la muerte, en cualquier situación de sufrimiento, de salud, es la persona humana el punto de referencia y medida entre lo lícito y lo ilícito. ¿Y por qué ponemos esto? Porque hay otro teórico, ético y economista que se llama Peter Singer, que él termina cosificando a las personas. Dice, no, la persona humana es el que razona, el que se mueve, el que tiene actos voluntarios. Y entonces, ¿qué sucede con un paciente que está prácticamente parapléjico? ¿Qué sucede? Ya no es humano, es una cosa. ¿Qué sucede con el embrión? ¿Qué sucede con el feto? ¿Qué sucede si a la persona solamente lo interpreto desde la observación jurídica? Entonces nuestras políticas tienen una visión reduccionista del ser humano. Eso es lo que está pasando actualmente, y eso es lo que tenemos que aprender a ¿por qué? No es que, ¿por qué nos llaman que somos antiderechos como religiosos? No somos antiderechos. Queremos los derechos claros, definidos y bien, que beneficien a la comunidad. Somos los primeros que buscamos el bienestar del ser humano. No somos antiderechos, nos han hecho creer eso. Y toda la demagogia siempre va a ser así, en contra de los religiosos, los morales, esto y lo otro, pero hay intereses de por medio. Entonces ustedes tienen que descansar su mirada en esto desde la visión bíblica. Imago Dei es el determinante de su máximo e inigualable valor humano. A imagen de Dios los creó. A imagen de Dios los creó. Entonces es importante mirar ese valor. Yo no te respeto por lo que haces o por lo que tienes. Yo te respeto porque eres persona, porque eres imagen de Dios. El rico, el pobre, el enfermo, el sano es imagen de Dios. Y entonces yo lo respeto. Creyente o no creyente es imagen de Dios. El peor borracho, el peor asesino es imagen de Dios. Tiene un valor irrenunciable, y lo dice nuestro derecho, lo dice la Carta Magna, lo dicen los derechos civiles y políticos internacionales. Entonces, yo no estoy citando teología, puedo citar el derecho internacional. Entonces, es importante. El ser humano como criatura es vicegerente de Dios, fue puesto para administrar de forma sabia todo cuanto fue creado desde una ética de cuidado, producción y responsabilidad, dignidad y autonomía supeditada a su creador. Esa es nuestra visión. Cuando le ponen al hombre en el huerto del Edén, desde la cosmovisión bíblica, dice, ¿te pongo para qué? ¿Para que lo consumas? No, para que lo labres y lo cuides. A partir de allí está nuestra ética social. A partir de allí es nuestra ética social. No solamente somos consumistas, materialistas, debemos de ser responsables. Y por eso necesitamos incluso como iglesia, como creyentes, una bioética cristiana. Porque parece que defendemos la vida, pero a veces somos los primeros que también tiramos basura y no reciclamos. Necesitamos una bioética. Por eso la bioética entra y permea todas las conductas y relaciones del hombre, desde su valor, desde la concepción, hasta su quehacer diario. Pensar cómo estoy cumpliendo en mi ética como creyente de Génesis 3:15. Piensen en eso. Les dejo de reflexión. Recuerden, nosotros no solamente cuidamos al hombre, sino cuidamos también la creación. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Ahí hay en el manual que les di, hay preguntas, reflexiones. Ustedes piénsenlo. Es una noche de reflexión, una noche también de investigación. Retroaliméntense, vean que dice Peter Singer, y ustedes van a descubrir grandes cosas.
Y desde allí se está gestando la política actual. Pues de mi parte es cuanto, y muchas gracias por tener paciencia y venir a esta clase. Dios les bendiga. Thank you.